Estas son Lucía y Estefanía, dos niñas que simbolizan la lucha de padres, sanitarios y usuarios por la mejora del materno infantil de Gran Canaria. Ellas participaron junto a sus padres y junto a médicos del Hospital Gran Canario en numerosas reuniones para la mejora de este centro. La ilusión de Lucía y de Estefanía era ver el materno infantil, que es una referencia en el tratamiento de las cardiopatías congénitas, pues ya con las obras iniciadas, con por lo menos las palabras y las promesas que le hicieron los políticos, si no cumplidas, ya en marcha. Desgraciadamente, el materno sigue siendo un hospital tercermundista, un hospital donde se vulneran los derechos del niño hospitalizado. Y hoy este programa queremos dedicárselo a la memoria de Lucía y Estefanía. Canarias al Día, la tertulia con el patrocinio de Egatesa, Caja 7, Faicanes, Caser Seguros, Miranza, Grupo Número 1, Hiperdino, Loro Parque, Vodafone, Mogán Mall, Bazares Chinatown, Congelados 5 Océanos, Poema del Mar, Siam Park, McDonald's, Multicentro Comercial El Trompo, en La Orotava, Red Canaria Laboratorios, Grupo González Canarias, Repsol, CaixaBank. A ella, a Lucía, a Estefanía, que ya no están desgraciadamente, pero que hasta el último momento de su vida demostraron firmeza y ganas de luchar, hemos querido dedicar este programa de televisión. Queremos que hoy ustedes se sumen también con sus llamadas telefónicas para que esta denuncia que ella, sus padres y los sanitarios gran canarios hacían, pues sea una voz unánime. Por eso hoy abriremos nuestros teléfonos para que también ustedes se hagan eco, o nosotros nos hagamos eco de esta denuncia, de cuál es la situación y qué les parece que está pasando para que el Hospital Materno Infantil de Gran Canaria, un edificio de 40 años, esté cada vez peor, más deteriorado. Fíjense, leía yo un titular de un periódico gran canario, el periódico La Provincia, que decía: decadencia, el materno infantil de Gran Canaria, 4 menores y 4 adultos en una habitación o 3 baños para 16 niños. Estos son algunos de las muchas informaciones que han salido, que son fruto de una denuncia que han llevado a cabo sanitarios, padres, familiares
y usuarios, en definitiva, de este hospital, insisto, de referencia en la isla de Gran Canaria. Hoy queremos, insisto, rendir homenaje, pero queremos unirnos en esta lucha, porque de nada sirve criticar si al final no conseguimos hacer fuerza y hacer que esas promesas que han hecho los políticos durante años, políticos que ahora no gobiernan y que están en la oposición, o los políticos que están en la oposición y que ahora gobiernan, y que al final prometen, pero las mejoras al hospital no llegan. Fíjense, el presidente del gobierno, Ángel Víctor Torres, ya ha anunciado que las obras de ampliación del materno infantil comenzarán en el primer semestre del año próximo. Eso dice Ángel Víctor hoy, pero es que en el 2016 Baltar decía que en el 2018 las obras ya estarían empezadas. ¿A quién creemos? ¿A Baltar, Ángel Víctor, a Fernando Clavijo, al que estaba antes, al que vendrá en el 2033? Y mientras tanto, el Hospital Materno Infantil sigue siendo una vergüenza de hospital. Óscar Martín, David Cuesta, buenas noches, bienvenidos. Muchas gracias. La verdad que yo creo que ante un programa necesario, ¿no? Después de lo que hablamos la semana pasada y bueno, después de todo el trabajo que se ha hecho, yo quiero felicitar también a Mírame Televisión, en este caso, que es mi casa, pero por el trabajo que sé que hay detrás de este programa, que yo creo que es fundamental y que yo creo que va a ayudar a que un medio de comunicación como Mírame, que siempre ha tenido un claro contenido social, se posicione e intente ayudar en lo que pueda, empujar en esta lucha, que yo creo que es una lucha justa y una lucha necesaria, ¿no? No es la única infraestructura sanitaria que tiene graves deficiencias en Canarias, no es la única promesa incumplida de este gobierno de Canarias y de la Consejería de Sanidad, pero es una lucha justa y es una lucha necesaria y es una lucha olvidada además durante muchos años. Y esto no es una cuestión política, es una lucha que estaba sobre la mesa cuando gobernaba Coalición Canaria y Coalición Canaria dijo que lo iba a solucionar y no lo solucionó. Y es una lucha que está ahora, que gobierna el Partido Socialista, que ha dicho que lo va a solucionar y que de momento no lo ha solucionado, porque por mucho compromiso que tenga o que haya dicho el propio presidente del gobierno, hay muchas dudas sobre si existe la financiación necesaria para llevar a cabo esta gran obra que necesita el materno infantil. Pero es que además de esa gran obra hace falta un mantenimiento, hace falta soluciones inmediatas a los problemas que ya padecen los usuarios de este hospital, ¿no? Entonces, yo tengo muchas dudas de que esto se solucione, pero creo que a partir de hoy, y gracias al trabajo también de protesta que por supuesto han hecho padres, madres y los profesionales del centro, se va a marcar una nueva etapa en la que yo creo que las cosas tienen que empezar a cambiar, porque, insisto, es justo que empiecen a cambiar. No, lo que está claro es que la sociedad canaria, efectivamente estoy de acuerdo con David, no puede permitir esta realidad, ¿no? Tenemos unos grandes profesionales sanitarios en todos los sentidos, de los mejores, pero hacen aguas algunas infraestructuras sanitarias, ¿no? Y además cuando presumimos efectivamente de tener un buen sistema sanitario en esta comunidad autónoma, ¿no? Y tú has dicho, efectivamente lo has calificado correctamente, Manolo, es un centro, un hospital de referencia, importante decir lo de un hospital de referencia que es tercermundista, y yo creo que efectivamente este hecho, esta situación, esta realidad está afectando duramente a padres y madres, a niños y niñas de esta comunidad autónoma, con responsables efectivamente de que esta situación continúa así. Han pasado muchos años y yo creo que no queda otra sino que la sociedad canaria se revele, es decir, que la sociedad canaria levante la voz, la mano y pida ya a la clase política que se ponga fin a esta situación. Esta voz, Óscar, David y queridos espectadores, llegó al Parlamento de Canarias, precisamente por José Carlos Lodo, hematólogo del Hospital Materno Infantil. Fue el pasado 5 de octubre, a raíz de la invitación del diputado Miguel Ángel Ponce del Grupo Popular. Vamos a escucharlo. Sus protagonistas son dos niñas, Lucía y Estefanía y Lucía, que me acompañaron en una reunión en el 2017 informativa en el Hospital Insular, organizada por los directivos del centro y el señor Baltar, consejero de entonces. Pero antes de seguir con nuestras protagonistas, que tienen una enfermedad oncomatológica grave, me gustaría hacer un pequeño flashback de fechas para que ustedes se hagan una idea. Como ya dijo el doctor Angulo, en el 82 se inauguró el materno para descompensar o descomprimir de alguna manera la presión asistencial de servicios de ginecología, obstetricia y pediatría, pero se puso importante un listón de edad de 7 años. La segunda fecha, en el 92, que fue cuando yo llegué de trabajar, yo soy hematólogo, no soy pediatra, trabajar con adultos, me pareció maravillosa la idea de trabajar en la patología infanto-juvenil de mi especialidad. Me encontré con una habitación con 4 camas
y no podíamos hacer mucho ahí porque el listón de edad había subido. Y por esta razón, pues pedimos la unidad de oncomatología, que se inauguró gracias a la presión de los padres, a nosotros en mi caso, en el año 92, y esa es la unidad en la que actualmente estamos. Pasando a otra fecha, fue en el 2005, alrededor de 2005, siendo el materno testigo de la construcción del macrohospital, doctor Negrín, de las renovaciones de los otros dos, le tocó pues el plan funcional y se empezó pues por construir lo que nosotros conocemos como el edificio del Mar, que ustedes lo habrán visto, que es el edificio blanco que da a la avenida, pero dedicado exclusivamente a consulta y laboratorio. Cuando se suponía que iba a irse para atrás al materno de toda la vida, pues vino la crisis 2007-2008 y todo se ha parado. Por tanto, seguimos con la misma infraestructura, efectivamente, bien contada por la doctora Angulo, el año 82. El 3 de mayo del 2016 yo escribí ya una carta urgente a la dirección médica ya pidiéndole la unidad nueva de oncomatología, porque yo me había llevado a los niños en 3 ocasiones a otras plantas porque yo ya no tenía la suficiente garantía de esterilidad, que ustedes tienen que entender que yo como profesional pongo quimioterapia y eso inmunodeprime al paciente. Y las habitaciones no me daban la garantía suficiente de esa esterilidad. Sería negligente de mi parte poner quimioterapia. Me lo llevé en 3 ocasiones. Y entonces ya pedí que necesitábamos una unidad urgente porque según los estándares europeos y la Carta Europea, efectivamente, de Derechos del Niño Hospitalizado, se estaban incumpliendo en muchas cosas. Bueno, esto decía en sede parlamentaria el doctor José Carlos Lodo. Hoy lo tenemos con nosotros aquí en Mírame Canarias. José Carlos, buenas noches. Hola, buenas noches. José Carlos, decirte que hemos empezado este programa haciendo referencia y dedicando este trabajo de hoy a Lucía y a Estefanía. Y nuestro teléfono no ha parado de sonar con el interés de querer participar y hacerse eco de esta denuncia. La gente en Gran Canaria nos está viendo, la gente en Fuerteventura, en Lanzarote y en el resto de islas está solidarizándose con ustedes, con los sanitarios y con los padres y con los usuarios que en ese hospital están siendo testigos de un trato que es inmerecido y vergonzoso y vergonzante en la época en la que estamos. Yo quisiera preguntarte, José Carlos, si después de esta intervención que tuviste en el Parlamento, las cosas realmente han cambiado. Hombre, que yo sepa, por ahora no tenemos nada claro. Lo último que sabemos es que efectivamente el presidente del gobierno comentaba de firmar la licitación ya a finales de este año para elegir la empresa en el primer cuatrimestre del año que viene, y me imagino que construir todo, por lo menos empezar la construcción de la torre infantil a finales del siguiente, del 2022. No habló para nada de la renovación, bueno, habló que eso tardaría de 3 a 4 años, y no habló para nada de la renovación actual de las plantas que ustedes han visto ahora en imágenes, ¿no? Solo habló de la torre infantil. Por ahora no sabemos nada. Efectivamente, hay rumores de que ya se ha firmado la licitación. Yo no lo he leído en el Boletín Oficial de Canarias, y mira que he estado todos los días consultándolo. Y no sé, estamos un poco perdidos en esto. Entonces, yo lo que estoy haciendo es hablando con todos los grupos políticos que la verdad que se han solidarizado con este tema. Como muy bien dices tú, Miguel Ángel Ponce, que fue el que me llevó al Parlamento, ¿no? Del Grupo Popular. Luego habrás visto a Virina Espino, cómo se está comportando como una auténtica jabata, una berraca auténtica, luchando por los niños en el Parlamento. Y eso fue la contestación que le dio a Virina Espino el presidente. Yo lo que quiero es ver las cosas por escrito, Manolo. Las quiero ver por escrito. Estoy cansado ya de las palabras. Llevo 7 años con esto, 6 años con esto.
desde que efectivamente, como bien dijiste antes, con Lucía y Estefanía, estuvimos en la reunión con Baltar y nos perdón, pero es que me emociono cada vez que las recuerdo, ¿no? Porque estaban al lado mío. Entonces, nosotros entramos a pedir la unidad en comatología. De hecho el anterior ministro, el anterior consejero, Baltar, nos dio el visto bueno y solo nos quedaba buscarle un sitio en el materno, que es lo que dije yo en el Parlamento, ya prácticamente teníamos. Pero Baltar pues dijo que no, y dijo que efectivamente iba a construir una torre, una unidad no solamente para nosotros en comatología, a la que pertenecía Lucía Estefanía, sino que iba a construir la torre infantil. Claro, Lucía y Estefanía saben que 4 años, que fue lo que les dije a los diputados en el Parlamento, en una enfermedad oncomatológica es grave, y por eso me miraron y yo las miré, y al final lo bonito de esta historia es que ellas decidieron esperar esos 4 años sabiendo que tenían una enfermedad grave. Por los demás niños del hospital, porque ellos también se merecían, no solamente nosotros en la unidad de oncomatología, se merecían también unas buenas condiciones de hospitalización, y que al fin y al cabo tenían eran peores que las nuestras, ¿no? Y decidieron esperar. ¿Cuánto me habría gustado si se hubieran cumplido fechas que nos permitieron de 3 años y medio a 4 años que Baltar, que se hubiera construido este hospital por la promesa de Baltar, porque a lo mejor estarían con nosotros, o por lo menos estarían en la inauguración de la primera piedra, ¿no? Pero no fue así, desgraciadamente, ¿no? Y es una pena que siempre me ha quedado en el alma y que me hace luchar más por esto, por ellas dos y por todos los niños que también se fueron, de padres que estaban en esa reunión. Fíjate, José Carlos, te escucho y efectivamente Baltar primero dice, yo quiero los compromisos por escrito. Claro, porque ¿cómo fiarse si ya un político, al final desalmado, porque allí estaban esas niñas, y no esas niñas, Baltar conocía la realidad del hospital materno-infantil, o sea, no es que Baltar fuera un extraterrestre que este asunto le llegara de nuevo. Pero claro, Baltar promete, transcurren los años y no pasa. Primero, la torre no está. Segundo, no sé, ni siquiera se ha rematado, acicalado estas instalaciones para que sean un lugar mínimamente óptimo donde poder atender a los pacientes. Estamos hablando de niños. Pero claro, ahora Coalición Canaria, que está fíjate, tú vas al Parlamento por una pregunta o por una petición del Partido Popular. Claro, ahora Coalición Canaria, uno se pregunta, ¿y por qué Coalición Canaria, que está en la oposición, no pone el grito en el cielo? Claro, ¿cómo lo va a poner si ya incumplió estando en el gobierno? Pero ahora llega el gobierno de las Flores, del Pacto de las Flores, no tan solo con un Ángel Víctor que es presidente y que estaba en la oposición en aquel momento y que ya sabía de este problema, sino que además tiene como vicepresidente a un sanitario, a un hombre de la salud pública, a un sanitario que conoce perfectamente la realidad. Y hombre, es nada más y nada menos que el consejero de las perras, ¿vale? Entonces, por un lado vemos a una oposición que, salvo la diputada de Ciudadanos o del Grupo Mixto y a los compañeros del Partido Popular o los diputados del Partido Popular, Coalición Canaria se calla porque no le queda otra, sino callarse de vergüenza. Y a los que ahora están gobernando se tienen que poner un punto en la boca y prolongar esta situación ahora lo presupuestamos, la obra se empezará dentro de 2 años, también decía eso Baltar, pasan los años y al final ni torre ni mejoras en el hospital. José Carlos. Sí, lo que te iba a comentar, de todas las cosas que yo me estoy moviendo ahora a nivel de otros grupos políticos, creo que tienes esta noche una entrevista con Casimiro Curvelo,
sobre este asunto. Al final también, porque yo estoy muy bien. Sí, he hablado con el asesor de Casimiro, me parece una persona encantadora, se llama Prasad Kemlani, y me estuvo explicando todo, ¿no? Porque yo soy médico y en los temas estos de presupuestos no entiendo mucho. En resumen, para que lo entienda, se ha puesto en el 2021 un presupuesto de 600.000 euros y para el 2022 en el concepto toro infantil y para el 2022 la mitad, 300.000 euros. Entonces, yo ante esto yo le preguntaba, cuando habló el presidente del gobierno de 43, 44 millones, te digo desde ya de que de la época de Baltar se habló en principio de 20 millones, luego pasaron a 30 millones y ahora ya van por 44 millones. Yo no sé, todavía no se ha construido la torre, pero cada vez se revaloriza más. Yo no entiendo nada. Lo que sí sé es que 300.000 euros para el concepto toro infantil para el año que viene, a mí me parece poquísimo. Yo entiendo que como fondos europeos lo tienen que pedir poco a poco a Europa, ese dinero, esos 43 millones. Pero oiga, ¿qué se va a hacer el año que viene con 300.000 euros? Es lo que no entiendo, ¿no? Y es lo que le comenté yo al asesor. Entonces el asesor de Casimiro me comentaba que ahora tienen que discutir mediante enmiendas todos estos grupos parlamentarios, que también incluso hablé con María del Rosario de Podemos, y que está muy empeñada también en revisarse todos esos presupuestos para ahora entre todos, entre el grupo mixto, con Virina, Miguel Ángel Ponce, la agrupación socialista Gomera, Podemos, hacer enmiendas y discutir en el Parlamento esa cantidad de dinero, porque esa cantidad de dinero yo creo que no da para nada. ¿Qué torre van a construir con eso? O yo no sé si lo utilizarán nada más que para reformar, no tengo ni idea. Eso lo sabrán ellos mejor que nadie, ¿no? Y lo que desde el punto de vista de médico te puedo decir es que se podía hacer un hospital a la wuhanesa, como los chinos o como los madrileños, que por el tema de la pandemia construyeron un hospital en menos de 2 meses. Siempre nos dicen que va a tardar entre 3 y 4 años la torre. ¿Por qué tanto tiempo? ¿Por qué hay que pedir los presupuestos poco a poco? Eso es lo que no entiendo nada. Y eso es lo que en teoría van a discutir por enmiendas y ahora en los plenos, que creo que hoy mismo hubo un pleno sobre eso. José Carlos, teniendo en cuenta que hoy viene Casimiro, ¿quieres preguntarle algo? Hombre, a mí me encantaría, yo me quedo si quieres y hablamos de eso. Yo he hablado con su asesor. Te pido, si tú quieres, formúlale la pregunta y yo se la pongo. ¿Te parece? ¿Qué le preguntarías al hombre que sustenta el gobierno de Canarias? ¿Qué le preguntaría? Pues esto que te he dicho, ¿no? Es que esos 300.000 euros para la torre, en concepto toro infantil, que yo he leído en los presupuestos y no he visto más, ¿qué sentido tiene? Yo sé que como te dije antes, los 43 millones no se piden de golpe a la Comunidad Europea, ¿vale? Porque la torre se va construyendo en un plazo de tiempo. Pero 300.000 euros me parece poco, ¿no? Yo creo que eso hay que subir un poquito, regatear como hacíamos con los indios. Hay que regatear y subir esa cantidad y pedir más. Y si se puede hacer la torre en un año, que yo creo que se puede hacer porque la torre es un anexo, no es un hospital entero como el doctor Negrín, es un simple anexo. Eso yo creo que, además, como mucho, en 1 año y medio, 2 años se podría estar. No entiendo por qué dicen 4 años. Dentro de 2 años son las nuevas elecciones. Y el miedo que yo tengo es que me pase otra vez lo que pasó con las anteriores elecciones, que al final se olvidó todo lo de Baltar, se olvidó todo, y aquí nadie sabía nada. José Carlos, quédate viéndonos porque esto va para largo y hoy pondremos esta pregunta a Casimiro y además seguimos hablando en directo sobre este asunto que tanta preocupación está generando para todos los canarios, no solamente para los vecinos de Gran Canaria, también para los de Lanzarote y Fuerteventura. Unos instantes para publicidad y seguimos con ustedes. Canarias al Día, la tertulia con el patrocinio de Egatesa, Caja 7, Faicanes, Caser Seguros,
Miransa, Grupo Número 1, Hiperdino, Loro Parque, Vodafone, Mogán Mall, Bazares Chinatown, Congelados 5 Océanos, Poema del Mar, Siam Park, McDonald's, Multicentro Comercial El Trompo, en La Orotava, Red Canaria Laboratorios, Grupo González Canarias, Repsol, CaixaBank. Seguimos en directo y lo seguimos haciendo hablando del materno infantil. Precisamente, Óscar, David, hemos escuchado a José Carlos, que es el médico, el hematólogo del materno infantil, que llevaba junto a una pediatra la voz de muchos sanitarios, padres, usuarios, al Parlamento de Canarias, pero es que la situación del materno infantil es escandalosa. Efectivamente, ya es muy duro, además el relato que hace este profesional sanitario, lo han escuchado, ¿no? Cuando describe, recuerda ese momento junto a las niñas, cuando se sienta con el consejero en aquella época, el señor Baltar. Yo soy gestor sanitario y se me caería la vergüenza, sentiría una tristeza tremenda, tristeza por la dureza, insisto, de ese relato, porque efectivamente se quedó truncada la esperanza de las niñas y de su familia. Luego, por otro lado, fíjense cuál es la situación que un profesional sanitario que ya de por sí está saturado en su ejercicio diario en un hospital de referencia, lleve años, tenga que dar el paso diario y luchar, explicarle, darle a entender a los que gestionan el dinero público en esta comunidad autónoma la situación de decadencia, el déficit tan tremendo y la necesidad que requiere el Hospital Materno Infantil de Gran Canaria. Aquí ha habido incumplimientos de previsiones, de plazo, falta de compromiso, falta de sensibilidad, por tanto, fracaso de la política canaria. Óscar, David, estamos viendo imágenes del interior del hospital. Nadie se puede imaginar que en un hospital estén en estas condiciones. Además, en un hospital donde se atiende a niños. Es increíble. Pero bueno, lo mejor es tener el testimonio de gente que nos está llamando, que quiere participar, que quiere hacer pública su denuncia acerca del materno. Pero yo quiero hoy, en este homenaje que le hacemos a Lucía y a Estefanía, que son las dos caras visibles de esta lucha por la mejora de un hospital que lleva 40 años en una situación agonizante, para darles la bienvenida. Así que voy a saludar a José Ángel Rodríguez, padre de Lucía. José Ángel, buenas noches. Hola, buenas noches. Tú no estás solo, porque también nos acompaña Juan Francisco Marrero, que es el padre de Estefanía. Juan Francisco, buenas noches. Hola, bueno. Juan Francisco, ¿tú en qué zona de Gran Canaria estás? Los Tarajales, en Las Palmas, capital. Y José Ángel, ¿tú en qué zona? Bueno, ahora estoy en Cardones, en Aruca, aunque cuando Lucía estaba con la enfermedad estábamos viviendo en Chamán. ¿Se conocían? Sí. Ella sí. Vale. Ella sí, por supuesto. ¿Y ustedes, que son padres, se conocían? De vista más o menos allí no teníamos ninguna relación, sí, sino como padre de las niñas. Bueno, desgraciadamente Lucía y Estefanía no están, pero hoy está toda Canarias con ellas más que nunca, y lo estamos haciendo por algo precioso, hermoso. Eran dos niñas que estaban superando dificultades, pero a la vez se unieron a los sanitarios de la isla, de las islas, porque el materno también atiende a niños de Gran Canaria, de Lanzarote y Fuerteventura. Se estaban uniendo a la lucha de los sanitarios y usuarios por un mejor hospital. Yo quería preguntarte, José Ángel, ¿qué sensación te queda cuando ya tu hija no está y ves que
los políticos siguen prometiendo y el hospital sigue en unas condiciones pésimas. Pues como comprenderás es una sensación de desesperanza realmente. O sea, ves que no hay solución, que el tiempo pasa, que los niños se siguen enfermando desafortunadamente y que necesitan un lugar mínimamente decente para estar. Entonces, pues esta lucha es una lucha que debe proseguir, porque necesita ese sitio, ese hospital, esa torre, para que los niños puedan tener un lugar donde puedan curarse, porque esa es la funcionalidad del hospital, un lugar donde puedan curar. Ángel, y si tuvieras que explicarle a los espectadores de todas las islas cómo está el hospital, porque una cosa es lo que vemos por fuera, que ya de por sí es antiguo, por dentro, ¿cómo está? Bueno, las fotos incluso no reflejan con claridad el estado lamentable de muchas zonas. O sea, ves la fachada, por ejemplo, y ya te das cuenta que se está cayendo a cachos. Entonces, y dentro, pues, bueno, es verdad que se han hecho algunos apaños, algunos parches, pero el estado del hospital es lamentable en general. Le pregunto ahora a Juan Francisco Marrero. Juan Francisco, en tu caso, ¿qué sensación te queda cuando desgraciadamente tu hija ya no está, pero tampoco están las promesas, se materializan las promesas que le hicieron a tu hija? Por mi parte, me da vergüenza ajena, ¿no? Un poquito más o menos de las promesas que hacen los políticos, por ejemplo, que es lo que hace falta para que pongan el dinero para que eso vaya a curso. Y no sé, ya no tengo mis aquí, pues. Mira, yo viví ahí bastante tiempo, porque fueron 2 facetas de mi hija. Y la primera, la verdad que incluso tuvimos que irnos a una planta, bueno, que realmente era la madre más bien la que se quedaba con ella, ¿no? Pero yo estaba fijo ahí con ella también. Y estábamos en una planta que era la planta 9, que nos trasladaron. Y en un stand grande, pues habían, pues, sin exagerarte, pues 6 o 7 familias que eran los niños juntos en ese hueco, ¿no? Que teníamos que compartirlo con las demás familias. Incluso no podía estar más tiempo con mi hija porque había tanta gente que nos teníamos que ir un poquito antes, los que veníamos así a diario para estar más con ella. Y nada, vergüenza. Me da vergüenza ajena de que se usa el dinero para las cosas que no son tan necesarias, y yo pienso que aquí eso hace mucha falta. ¿Te sientes engañado, Juan? Sí, la verdad que sí. Bastante. Las chiquillas han luchado mucho por eso y estaban ahí. Y yo puedo asegurarte que estaban ahí al pie del cañón. Y mucho, incluso hasta con las asociaciones que habían también estaban ayudando ahí bastante, por ejemplo. Y nada, que no hay respuesta se necesita. Vamos a ver, lo que no puede ser es que, por ejemplo, a mi hija la tenían que hacer una prueba y se tenía que subir a la ambulancia para trasladarse al insular para poder hacer unas pruebas. Pues los niños me imagino que iban hasta el Negrín. Son niños que están muy graves, es una enfermedad muy grave. La respuesta está ahí, que ya no las tenemos aquí. ¿Comprende? Pero claro, son nuestros hijos. Cuando yo miro para mí, es mi hija y la hija de José y de demás familia, pero si llega a ser hijo de algún
cargo grande pondrían mano a eso para que esto funcionara? Posiblemente que sí. O irían a una clínica privada, pero como son nuestros hijos, yo me veo así. Juan, y José, no quiero tampoco alargar más esta conexión porque imagino el dolor, pero si te sirve de algo, Juan y José, si les sirve de algo, el fruto de la lucha de sus hijas es este programa, el que más médicos se estén sumando, el de que la gente en Gran Canaria se haya revelado, estén llamando, se estén quejando y que al final tengamos la torre y tengamos un hospital digno, no un hospital tercermundista. Gracias de corazón. Vale, gracias. Gracias a ustedes. Gracias. No quería alargar más la llamada, David y Óscar, porque bastante ha sido el sufrimiento de estos padres por querer ver a sus hijas sanas y ver que incluso ya no las tienen, pero que es que a los políticos les da igual. Hacer promesas es fácil, incluso generar polémica con la sanidad. Se tiran basura entre unos y otros, pero después a la hora de plantarse y buscar soluciones, ni unos ni otros. Y esta situación es de vergüenza, Óscar. No, yo quiero aprovechar y lanzarle un mensaje de mucho ánimo y de cariño personal a estos dos padres, a sus familiares. Es muy duro el relato que estamos escuchando. Yo creo que la sociedad canaria, como decía al comienzo, no puede permitir que vuelva a ocurrir situaciones como esta. La sociedad canaria tiene que lanzar un mensaje también de apoyo a este tipo de familias, a estos padres, a estas madres que han estado sufriendo, que han perdido a sus hijas. El apoyo, efectivamente, a los que están dando la cara, que son los sanitarios. Y yo, como decía uno de los padres, pues me uno a ese mensaje. Yo también siento vergüenza como canario tener que soportar situaciones como esta. David. La verdad es que es durísimo, ¿no? Sobre todo, yo aprecio, porque claro, al final, ¿hasta qué punto es necesario, no, volver a recordar la memoria de estas niñas, que al final eran niñas que padecieron, pues, o que sufrieron, ¿no?, las carencias de este hospital? Pero claro, después escuchando a los padres me doy cuenta de que para ellos también es importante, ¿no? Es importante porque al final ellas pueden ser ese ariete necesario para que las cosas cambien. Es decir, al final, si a los políticos no les sacas los colores, no demuestras que están siendo crueles, que yo creo que es la palabra, ¿no? O sea, los políticos en el asunto del materno-infantil y en general con los problemas de la sanidad son crueles, porque detrás de esas negligencias políticas hay vidas, ¿no? Hay vidas de gente inocente y de gente que tiene derecho a una sanidad pública. Hay una pregunta digna. Que, perdona, David, que dice uno de los padres, dice, si un político, si algún tipo poderoso, con poder en Canarias, es la clave, es así. Hubiese sufrido esa situación, es que es así. En las mismas circunstancias que esta persona, ¿qué hubiese ocurrido? ¿Se hubiese resuelto? ¿Hubiese acabado en una clínica privada? Es clave lo que acaba de decir, porque es real. O puede ser real lo que dijo este padre, que es lo que siente esta familia. Sí que es verdad, sobre todo yo creo que lo más cruel es el compromiso político, ¿no? Es decir, en 2016 con Baltar de consejero hubo un avance, o sea, parecía que se llegaba por fin a ver la luz al final del túnel. O sea, había fechas, parecía que estaba todo, y de repente todo se viene abajo, ¿no? Entonces, es normal que no confíen en el actual gobierno, es normal que no confíen en las promesas, es normal, como nos decía el especialista, es que yo si no me lo ponen ya por escrito, es que no me lo creo. Qué triste, ¿no? Es muy triste, pero al final es una realidad, es comprensible. Es decir, lo está diciendo un especialista del hospital. O sea, lo dijo varias veces, me han engañado. Le han engañado tantas veces que ya no se cree nada, no se cree las promesas. Es que están engañando a los médicos, a este señor, a los padres, y nos están engañando al resto de la sociedad canaria, a todos los canarios. Todos los hospitales son importantes, pero es que el materno-infantil, si cabe, es todavía más importante, porque atiende a personas débiles, a personas débiles de nuestra sociedad, a los niños más pequeños, a las madres. De verdad, o sea, es incomprensible que se haya llegado a este punto, es incomprensible. O sea, claro que no tenía que haber muerto nadie por el camino, claro que no teníamos que haber llegado a una comisión parlamentaria para sacarle los colores al gobierno. Pero ¿no les da vergüenza? En una sesión plenaria en el Parlamento, a los 60 o 70 diputados que allá,
o los que tienen las herramientas, los que forman parte del gobierno, los que están en el gobierno y los que no están en el gobierno, que también son responsables. La oposición también es responsable. Mira, la oposición no puede mirar para otro lado, claro. pero ni un día más. Pero sobre todo porque al final, si te das cuenta, la oposición, o sea, los que estaban en el gobierno antes ahora están en la oposición y viceversa, y aquí al final claro, ni unos, porque ni otros, la oposición también estuvo al frente de Sanidad, el PP estuvo al frente de Sanidad, recuerdo en su momento con Mercedes Roldós. Que este edificio tiene 40 años, que las carencias no se empezaron a detectar ayer, o sea, que llevan años protestando con esta situación. Y la verdad es que nunca se ha hecho nada. Y yo tampoco puedo ser optimista, no lo puedo ser porque no me fío, Manolo. Ayer hablábamos con Guillermo de la Barreda aquí y nos contaba cómo, por culpa de la pandemia también y por diferentes motivos, pues hay un montón de cuestiones básicas, fundamentales, que se están dejando de lado en la sanidad pública. Entonces, ¿qué garantías tenemos de que realmente el próximo año va a haber una inversión fundamental en el materno-infantil? Al igual que en el resto de cuestiones de carencias que tiene el archipiélago en estos momentos. Pero claro, esta es fundamental. Es que tienen que meterle mano a este asunto sí o sí ya. Tenemos que irnos hasta Lanzarote. David, ¿qué pasa en Lanzarote? Bueno, pues que la crisis saltó la semana pasada con la decisión de la alcaldesa de Arrecife, Astrid Pérez, de expulsar a los concejales del Partido Socialista que formaban parte de ese cuatripartito que gobierna en Lanzarote, en Arrecife, la capital de Lanzarote. Y la verdad es que una decisión que se venía gestando desde hace tiempo. Las dificultades y los conflictos internos parecían evidentes. Pero claro, conflictos internos hay en muchos pactos, ¿no? Aquí parece que esto ha ido más allá y que responde a una estrategia política que, según pues se comentan los mentideros políticos, ha sido, y lógicamente mantiene una buena relación, y yo no lo descarto nada, orquestada por Fernando Clavijo y por García Egea del Partido Popular. Yo creo que esto va más allá, esto se ha negociado en despachos al más alto nivel y que la intención, lógicamente, aunque todavía no es oficial, es que Coalición Canaria acabe formando parte de ese pacto de gobierno, además que con Coalición Canaria, que fue la fuerza más votada en las últimas elecciones, con el Partido Popular incluso se les podría permitir gobernar sin la necesidad de mantener a Nueva Canarias dentro, por ejemplo, dentro de ese gobierno municipal. Yo la verdad es que no sé qué camino va a tomar esto. Sin duda sí creo que esto es un movimiento más dentro de una partida mucho más grande, que tiene muchos escenarios, que ya movió ficha en Santa Cruz de Tenerife, que ya ha movido ficha en el Cabildo de Fuerteventura y que ahora mueve su ficha también, en este caso en Arrecife. Y que ya intentó antes de la crisis volcánica quizás mover ficha en Santa Cruz de la Palma, sí, y también en el Cabildo Insular de La Palma. Saben que, además lo contamos, saben que en el Cabildo de La Palma, intentando, lo que pasa es que ha venido el volcán. Claro, por la crisis volcánica cogobierna, en este caso, Partido Popular, Partido Socialista. Yo creo que efectivamente es un episodio más de una estrategia política ya de antaño, desde hace meses, entre Coalición Canaria y el Partido Popular, para tratar de ir recuperando el poder municipal, el poder en las instituciones en Canarias. Por cierto, ya está negociando, si es que tiene esa facilidad, esa tranquilidad, María Dolores Corujo, la presidenta del Cabildo, para seguir gobernando. Ya mantiene conversaciones con Podemos. En Arrecife ya está prácticamente Coalición Canaria, porque antes de romper, eso se había hablado. Sí. Yo estoy convencido, ya seguro. Forma parte casi ya está llegando a un acuerdo con el Partido Popular. Se ha caído la posibilidad de que Lanzarote en pie forme parte del gobierno de Astrid Pérez. Lo han dicho hoy en rueda de prensa. Y ojo, porque saben que Astrid Pérez gobierna con Nueva Canarias y con Somos Lanzarote, y Somos Lanzarote está recapacitando seguir manteniendo el acuerdo o dándole el apoyo a la propia Astrid Pérez. Bueno, pues nos vamos hasta la isla de Lanzarote, hasta los estudios de Mírame Televisión allí, y precisamente estamos juntos con nuestra compañera Demensa Viña. Demensa, buenas noches, Lanzarote. Buenas noches, Manuel, buenas noches a todos los compañeros que se encuentran en plató. Demensa, explícame, ¿cuál es la situación en este momento en Arrecife? ¿En qué punto estamos? Bueno, Arrecife, bien lo ha dicho el compañero, el pasado jueves la alcaldesa de Arrecife, Astrid Pérez, en rueda de prensa que lo convocaba de forma urgente, anunciaba esa ruptura del pacto entre el Partido Popular y el Partido Socialista. Bien es cierto que no solo ha sido el Ayuntamiento de Arrecife, sino que pocas horas después nos enterábamos en la isla Conejera que también lo hacía la presidenta del Cabildo, María Dolores Corujo, que también cesaba a los consejeros del Partido Popular, y por lo tanto también se rompía ese pacto que había en el Cabildo también entre el Partido Popular y el Partido Socialista. En estos momentos, Manuel, se encuentra la isla, tanto el Ayuntamiento de Arrecife como el Cabildo de Lanzarote, en negociaciones con otras formaciones políticas. Ya el viernes pasado se reunía la alcaldesa de Arrecife, Astrid Pérez, con Coalición Canaria, y además Lanzarote en pie
precisamente hoy, esta mañana, a la cabeza de esta formación política, Leticia Padilla, decía que no va a negociar con la alcaldesa de Arrecife, con Astrid Pérez. De momento en Arrecife estamos a ver si Coalición Canaria finalmente pacta con Astrid, y en el Cabildo de Lanzarote lo que te puedo decir, Manuel, es que está en negociaciones con Podemos, pero con Coalición Canaria no quieren saber nada ni formar gobierno. Y de Mensa, no estás sola, estás acompañada, por cierto. Hemos hablado de La Palma, hemos hablado de Gran Canaria. En unos instantes estará con nosotros el presidente de la isla de La Gomera, Casimiro Curbelo, pero ahí en Lanzarote tú tienes un invitado. Sí, efectivamente, me acompaña el concejal de Comercio y de Turismo de Arrecife, Armando Santana, que además gobierna, por supuesto, en el Ayuntamiento con el Partido Popular, con Astrid Pérez y, como bien decía también el compañero antes, con Somos. Armando, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Armando, ¿cómo estás viendo todo este cambio, todo este movimiento político en la isla? Bueno, sorprendido y también con tristeza, ¿no? Una persona nueva como yo en una administración pública como es el Ayuntamiento de Arrecife, pues se ve sorprendido por estos movimientos políticos ante una crisis muy complicada para los vecinos y vecinas de todo el mundo, pero a mí lo que realmente me preocupa son los vecinos de Arrecife, los 65.000 habitantes de esta ciudad, que ante una situación compleja como es la crisis de la COVID, pues existan estos conflictos políticos que de alguna forma afectan también a su futuro, ¿no? Lo que sí me gustaría es que dentro de esta situación tan adversa, tan complicada como es la minoría dentro de lo que es el Ayuntamiento de Arrecife, se pueda solucionar lo antes posible y podamos dar estabilidad por el bien de los ciudadanos. Tú eres concejal de Comercio y formas parte del grupo de gobierno en Arrecife. Concretamente, ¿a qué cuota de partido? Bueno, yo fui el candidato de la coalición Somos Nueva Canarias. Soy teniente alcalde de la ciudad también y llevo las áreas de hostelería, comercio, turismo y consumo. Y mira, permíteme que te pregunte, estamos ahora con toda la incertidumbre del COVID, la campaña de Navidad, la incertidumbre política. Dime algo positivo, por Dios. Bueno, lo positivo, Manuel, que nos diga algo bueno. Hay ganas. Lo positivo es que hay ganas de que esto pase lo antes posible, encontrar gente comprometida. Yo creo que en política es así, estamos condenados a entendernos. Organizaciones de diferente ideología política lo hemos demostrado, hemos llegado a un acuerdo con el inicio de la legislatura donde parecía imposible, donde 4 partidos que no tenían nada que ver, un partido nacionalista, un partido insularista, un partido de derecha español como es el Partido Popular y un partido de izquierda a nivel estatal como podía ser el Partido Socialista, pues llegar a un acuerdo, y este acuerdo pues duró 2 años y medio. Ahora vemos que esto no puede continuar con los mismos actores y hay que buscar alternativas, pues para lo que te decía antes. A mí lo que realmente me preocupa es el futuro y presente de mis vecinos. Oye, pues aquí está David Cuesta, que quiere preguntarte algo en directo, por favor. Sí, rápidamente, Armando, un poco lo que comentábamos antes, si piensas que detrás de todo esto hay una operación a mayor escala y que al final el objetivo es cerrar un pacto PP, Coalición Canaria, en el que no esté ni el Partido Socialista, ni en este caso tampoco, pues ustedes desde Somos y Nueva Canarias. Bueno, esa puede ser una alternativa a toda esta situación. Tengo la palabra de la propia alcaldesa, que me convocó a una reunión el mismo jueves. Yo me enteré de todo esto a las 9 de la mañana. Tenía un encuentro con ella para tratar los presupuestos que estamos a punto de aprobar para el año venidero, y me comentó que iba a cesar a los concejales del Partido Socialista. Ella lo argumentó también en rueda de prensa, y lo que me dijo en su momento, y hasta hoy, es que contaba conmigo, que estaba muy contenta tanto con la concejal de Somos Lanzarote como conmigo en este caso por el trabajo que había realizado durante estos 2 años y medio, y lo que necesitaba Arrecife evidentemente era gente que arrimara el hombro. Prueba de ello es que al menos públicamente ha manifestado su interés en llegar a negociaciones para que se incorporaran también al propio gobierno municipal, con Lanzarote en pie si podemos, y también la propia Coalición Canaria. ¿Qué dicen los mentideros en la isla? Pues que posiblemente sea Coalición Canaria la que se integre en este pacto,
junto con Nueva Canarias y Partido Popular. Te pregunta ahora Óscar Martín. Sí, señor Santana, muy rápidamente, pero ustedes cuando pactan con el Partido Popular, con esa alianza, representa Somos Lanzarote, Nueva Canaria, no existía este panorama, este escenario ahora. Mantienen un pacto. ¿Ustedes están recapacitando retirarle o no el apoyo a Astrid Pérez al Partido Popular? Porque evidentemente yo no los veo a ustedes, la formación que usted dirige, esa coalición, cogobernando con Coalición Canaria. Ya sabe que las relaciones entre Nueva Canarias y Coalición Canaria en esta comunidad autónoma están absolutamente rotas. Bueno, nosotros gobernamos con Coalición Canaria en otros municipios de nuestro país, de Canarias. Creo que en Tenerife hay algún municipio y sé que en Gran Canaria con seguridad también gobernamos con ellos. Creo que no hay ningún problema. Creo que en Telde gobernamos con Coalición Canaria, si no me equivoco. Creo que en estos momentos, como decía al inicio de mi intervención, lo que importa realmente es la gente. Creo que hay que apartar los intereses políticos y al menos darnos una oportunidad a que vuelva, a que el electorado y sobre todo en Arrecife, donde hay digamos que un malentendimiento, una desafección bastante importante entre la ciudadanía y la propia clase política, ya que desgraciadamente cuando llegan las elecciones apenas votan el 50% del electorado, ¿no? Entonces creo que con este tipo de acciones lo que estamos haciendo es separarnos más de lo que deberíamos, que sería lo contrario, ¿no? Unirnos más a los vecinos. Teniente de alcalde, agradecerte que en estos días tan complicados estés con nosotros aquí en Mírame Televisión Lanzarote, y a ti, de Melsa, darte las gracias por ser el rostro de nuestra tele a nivel regional y en esa isla. Así que a ti, a Daniel Mesa, a los compañeros de Radio Faikán, gracias por compartir la información de Lanzarote con el resto de las islas. Manuel, nada, gracias a ti y a todo el equipo de Mírame Televisión. Nosotros desde Lanzarote le vamos a ofrecer a partir de ahora todo lo que necesiten, actualidad, sucesos, noticias, política y por supuesto le vamos a ofrecer todos los rincones más emblemáticos de nuestra isla conejera, todo lo que haga falta y siempre a la disposición de ustedes. Y como les digo, nosotros arrancamos hoy con esta nueva sede, esta nueva delegación de Mírame Televisión en Lanzarote, y agradecido por supuesto a todos ustedes y también a todo el equipo de Lanzarote que hoy se encuentra aquí, por cierto, detrás de las cámaras, a Dani Mesa, Ángel Pérez, a Laura y a todos, porque hoy arranca una nueva aventura para la isla de Lanzarote con Mírame Televisión. Muy ilusionados, muy felices. Besos gigantes de Melsa. Gracias, Manuel. De verdad. En unos instantes está con nosotros Casimiro Curbelo. Es el presidente de La Gomera, pero es algo más, mucho más, porque forma parte del gobierno. Dicen que es el pegamento del gobierno. Bueno, hoy tenemos mucho que preguntarle. David, Óscar, seguimos con un asunto, antes de irnos con Casimiro, que venimos tratando esta vez de Tenerife y Tenerife Sur, concretamente. Sí, del Monkey Beach, porque hay unas novedades importantísimas. Es un asunto del que estábamos detrás desde hace tiempo y que hoy podemos confirmar, ya lo hemos publicado en nuestra web, porque durante mucho tiempo le hemos contado esa investigación penal que existe por presuntos delitos urbanísticos por la ampliación del conocido como Monkey Beach Club, un local de ocio ubicado en la primera línea de playa del municipio de Adeje. Pues bien, esta causa penal estaba esperando por un informe de un perito judicial que va a ser clave en el futuro de lo que ocurre en el Monkey Beach. Y como han visto en ese titular, ya tenemos ese informe, hemos tenido acceso a él y el informe es contundente, es tajante, es mucho más duro de lo que incluso se podían esperar los propios vecinos que en su momento denunciaron estas obras ilegales del Monkey Beach. El informe deja clarísimo, el informe elaborado por el perito judicial Juan Jesús Cabrera, deja completamente claro que las obras de ampliación del Monkey Beach Club en Adeje son ilegales, incumplen todas las normativas que podían incumplir, desde la ley de costas, el planeamiento municipal o incluso el plan de modernización, el PMM, y sobre todo no son legalizables. El informe es contundente, no deja ninguna posibilidad a la duda en cuanto a todos los incumplimientos que se han llevado a cabo por parte de la demarcación de costas, del Gobierno de Canarias y del propio Ayuntamiento de Adeje. E incluso se señala a la empresa pública Gesplan, que fue la que en su momento generó este pelotazo, regalando una edificabilidad completamente ilegal a los promotores, a los dueños, en este caso, del Monkey Beach Club. El informe es tan importante que a partir de ahora la jueza ya tiene el camino despejado para poder abrir la fase de procedimiento abreviado, con lo que probablemente dentro de muy poco
acabaremos ya con las acusaciones e incluso la apertura de juicio. La instrucción ya está completamente finalizada. Queda resolver un recurso. Evidentemente, una de las defensas ha decidido impugnar o recurrir este informe pericial o la orden de este informe pericial. Veremos en qué queda, pero vamos, el informe es tan contundente que incluso en el peor de los casos de que se tuviera que volver a hacer, difícilmente nadie va a decir algo contrario a lo que ha dicho este perito judicial, que insisto es clave y que va a marcar el futuro de una causa en la que están imputados desde el ex viceconsejero Jesús Romero hasta toda la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Aleje, incluido el alcalde José Miguel Rodríguez Fraga, y también pues técnicos de las 3 administraciones y la exjefa del Servicio Provincial de Costas en la provincia tinerfeña. Parecía que el Monqui podía ser una cosita pequeñita, pero se va a convertir en un grave caso de presunta corrupción que va camino de juicio, de sentar en el banquillo a los máximos representantes del urbanismo durante un tiempo en el Gobierno de Canarias y también los propios responsables del Ayuntamiento de Adeje y de la demarcación de costas, lo que nunca había pasado aquí. Sinceramente, este informe es decisivo, tienen toda la información y los detalles en nuestra web y en los próximos días les vamos a seguir contando más detalles porque gracias a este informe se desvelan muchísimas actuaciones que se llevaron a cabo y que demuestran cómo se quería regalar, insisto, regalar por parte del Gobierno de Canarias y de GESPLAN un auténtico pelotazo urbanístico a cambio de nada a 2 inversores privados, en este caso los dueños de la empresa Monqui Beach, de la empresa que gestiona Monqui Beach, por cierto, hijos del expresidente de la patronal hotelera, José Fernando Cabrera. Bueno, a unos minutos de que se siente Casimiro Curbelo en esta mesa, Óscar Martín, ¿qué le preguntaría al presidente de La Gomera? ¿Cuántas preguntas? Venga, 2, pero rápido. Venga, muy rápido. Primera pregunta. Venga, señor Curbelo, presidente, muy buenas noches. ¿Para cuándo su incorporación al Partido Socialista? En caso de que usted decida incorporarse a la que fue su casa, su partido, ¿qué condiciones tendrían que darse? Y por otro lado, está ciertamente relacionado, usted lo entenderá, Ferraz en su momento, hace ya algunos años, cerró su camino dentro del Partido Socialista. ¿Siente usted todavía traición o dolor de los que fueron compañeros suyos del PSOE de La Gomera, por ejemplo, Julio Cruz, Manuel Ramón Plasencia o el señor Coello, el que fue alcalde de Vallehermoso? Julio Cruz, ¿dijiste? Sí. Te lo regalo yo, Julio Cruz. David Cuesta, una pregunta o 2, si quieres. Venga, a mí me gustaría preguntarle al señor Curbelo si ha hablado con José Antonio Balbuena y en este caso con la Consejería de Transición Ecológica del Gobierno de Canarias a raíz de la decisión de la caducidad, en este caso del informe ambiental del puerto de Fonsalía, con lo que, como hemos visto en los titulares, se ha cerrado la posibilidad de la construcción de este puerto industrial. Y me gustaría preguntarle no solo si ha hablado con José Antonio Balbuena y qué le parece esta decisión de la Consejería de Transición Ecológica, sino qué le parece también lo que sostienen los constructores o la patronal de la construcción, que considera que todavía hay una posibilidad de que el proyecto de Fonsalía salga adelante. Me gustaría saber qué piensa él y si sigue considerando que es necesario el puerto de Fonsalía en estos momentos y si esto también va a tener alguna repercusión o la ha tenido en sus relaciones con el actual presidente del Gobierno de Canarias, con Ángel Víctor Torres. Casimiro Curbelo habla sin pelos en la lengua en la televisión de las Islas Canarias. Canarias al Día, la tertulia con el patrocinio de Egatesa, Caja 7, Faicanes, Caser Seguros, Miranza, Grupo Número 1, Hiperdino, Loro Parque, Vodafone, Mogán Mall, Bazares Chinatown, Congelados 5 Océanos, Poema del Mar, Siam Park, McDonald's, Multicentro Comercial El Trompo, en La Orotava, Red Canaria Laboratorios, Grupo González Canarias, Repsol, CaixaBank. Ya está con nosotros aquí en Mírame, en cobertura regional, el presidente de la isla de La Gomera y hombre fuerte del Gobierno de Canarias. ¿Cómo llevas eso de hombre fuerte del Gobierno de Canarias? Bueno, yo no lo tomo... El pegamento del Gobierno de Canarias. No, yo no lo tomo prácticamente en consideración, ¿no? Porque en 2019, cuando tomamos la decisión de conformar
este pacto, esta realidad, prácticamente sabíamos ya cuál era el devenir durante este tiempo. Es verdad que somos necesarios para conformar la mayoría parlamentaria, somos necesarios en el gobierno, y de lo que se trata es de tomar decisiones que posibiliten el cambio necesario para Canarias, que posibiliten mejorar la vida de los canarios, y en ese camino es donde tenemos que estar. Es verdad que muchas veces hay que empujar un poco para que la dirección de todo sea la misma, pero en ese camino estamos. Casimiro, y después de haber suscrito ese acuerdo, ¿estás satisfecho de cómo se están haciendo las cosas? Bueno, yo creo que hay en un pacto de gobierno de estas características hay muchas cosas que se están haciendo bien y otras no tan bien. Por ejemplo, ¿qué duda cabe que si este gobierno no hubiera tenido la responsabilidad en un momento tan difícil, pandémico como el que vivió el mundo y, por supuesto, España y Canarias, la respuesta ha sido una respuesta adecuada? Ha sido una respuesta seria y rigurosa. Y todo esto hago una pequeña reflexión. Miren en Austria lo que está ocurriendo, o en Alemania. Alemania, que es un país que ha sido ejemplo en muchas cosas. Sin embargo, el nivel de vacunación ahí estaba hace muy poco en torno a 68 o 70, no llegaba por ciento. Sin embargo, nosotros hemos hecho una vacunación importantísima del 80%, que por cierto, el 50% de los ingresados en UCI en Tenerife y en los grandes centros hospitalarios canarios son negacionistas, son porque no se han vacunado. ¿Y qué quiero decir con esto? Que hemos respondido de una forma razonablemente positiva a la respuesta sanitaria, educativa, en políticas sociales, no tanto, ni del Estado ni de la comunidad autónoma, porque el ingreso mínimo vital todavía hay que dimensionarlo, la renta canaria, en fin. Pero creo que otro gobierno no hubiera sido nunca capaz de hacerlo mejor. Digo, al menos de hacerlo mejor. Yo estoy seguro que nunca igual, pero de hacerlo mejor. Por tanto... Fíjate, has nombrado, Casimiro, ese ingreso o renta mínima vital. Podría nombrarte otras cosas como la dependencia, los temas sociales. Como además, tú que has sido ejemplo en la isla de La Gomera, cómo lo social ha sido prioritario, ha sido principal, vital. Cómo después, en un gobierno en el que tú participas o tu partido participa, esa especie de ADN casi que se diluye. Bueno, efectivamente, nosotros, el partido político en el que yo milito y mi concepción de la política está para servir a los demás, pero no de una forma teórica, sino en la práctica, que por cierto, muchas veces cuando se ayuda al niño a la escuela, o el transporte para los mismos, o a los universitarios, o a los mayores, o a las becas, en fin, es que se hace para tener cautivo al elector. Hombre, hagámoslo todos para hacer feliz a la gente, aunque se piense que se tiene a la gente cautiva. No es verdad. En cualquier caso, la dimensión demográfica y por tanto de necesidades en una comunidad autónoma o en islas como Tenerife, que tienen una dimensión demográfica mucho mayor, es mucho más amplia, pero también los medios son mucho más dimensionados. Por tanto, yo creo que aquí se han dado pasos importantes, pero hay que seguir haciendo un esfuerzo para poder llegar a tanta gente. No nos engañemos, ahora en este momento, como consecuencia de la subida del precio de los carburantes, del precio del recibo de la luz e inclusive de las mercancías que llegan más tarde y son más caras. El flete, por ejemplo, de las mercancías que vienen a través de esos barcos contenedores por vía marítima a nivel internacional están subiendo de una forma exorbitante. Y todo esto va a tener repercusión porque cuando incrementa el recibo de la luz, afecta a todo el mundo, pero mucho más al que tiene menos medios, al que tiene más dificultades. Por tanto, yo creo que corroboro la inquietud que has expresado.
Y además creo que aquí requiere un mayor esfuerzo por parte del Gobierno, por parte del área social, que se han dado pasos importantes algunos, pero requiere todavía hacer un esfuerzo mayor. Y fíjense si el esfuerzo de medios y de preocupación es tal que del presupuesto autonómico hoy en tramitación para la ley de presupuestos del próximo año 2022, de los 9.098 millones de euros, el 75% van destinados precisamente a la sanidad, a la educación y a los servicios sociales. Es decir, atender a los más débiles, a los desempleados, a los que no tienen ningún tipo de acogida, de pensión, que desde luego aquí el ingreso mínimo vital, por eso decía que ha sido insuficiente, porque solo ha llegado a 15, 17.000 familias en Canarias y tendría que llegar a muchísimas más, ¿no? Por tanto, esta es la realidad de la política, y la política tiene que ser para que nos sintamos satisfechos, pero respondiendo a la ciudadanía, porque vienen momentos difíciles, especialmente el primer semestre del próximo año o el año 2022, entre otras razones porque el virus no se ha ido de forma definitiva. La recuperación económica se hace más difícil, pero bueno, yo creo que si somos capaces de entregarnos todos, y digo todos desde el ámbito del Gobierno, pero encontrando en la oposición también algo de calor, porque la oposición no solo sirve para, o debe servir para criticar, sino para ayudar a construir. Si todos aportamos y sumamos en ese camino, yo estoy seguro que vamos a dar y ser capaces de dar alguna respuesta. Y no nos olvidemos que en este ámbito estamos sufriendo en una parte de Canarias, que son los paisanos vecinos de La Palma, un drama terrible que está en este momento en estado latente y que desde luego las consecuencias todavía van a ser mayores, porque hay que reconstruir, hay que ayudar, y todo esto supone medios económicos y supone además ocupación de tiempo y entrega a los ciudadanos de La Palma. Casimiro, ¿y el Estado se está comportando con Canarias? Bueno, yo creo que el Estado, siempre cabe la posibilidad de que se podría hacer mejor, pero miren, en los presupuestos generales para el próximo año hay que tender a que la inversión media en Canarias sea la media de todo el Estado. Y yo creo que desde el punto de vista de las incorporaciones de los recursos vinculados a el presupuesto y a nuestro régimen económico y fiscal se están atendiendo. Es verdad que en el trámite de aprobación inicial faltaban cosas que se están incorporando ahora en el trámite parlamentario de enmienda. Todo lo relativo a las inversiones públicas, es decir, en infraestructuras educativas, en infraestructuras vinculadas al medio rural, en infraestructuras vinculadas a carreteras, en políticas de empleo, de ayudas a los más necesitados, es decir, en las políticas vinculadas a la ayuda por parte del Estado de esos 30 millones que ha dispuesto todos los años para atender a los más débiles y a los que tienen dificultades económicas. Todo este camino, yo creo que a pesar de las dificultades se está haciendo medianamente bien, y todo eso hay que unirlo indudablemente después a la suma de los recursos vinculados a Europa. Hay que tener en cuenta que de los 9.098 millones de euros del presupuesto no financiero, 700 millones son presupuestos ordinarios de Europa, más los extraordinarios. Yo no tengo tanta preocupación por la falta de medios económicos. Tengo más preocupación de si vamos a ser capaces de gastarlos todos para lograr los objetivos perseguidos y para que la gente que tiene más dificultades sea atendida. En ese camino estamos. Yo, créanme, de verdad que siempre intento empujar la maquinaria un poquitito para que las cosas puedan llegar a buen puerto. Casimiro, ahora se ha puesto más que de moda, se está hablando mucho de sostenibilidad. En esa materia, en tu isla, en La Gomera, ¿cómo se está actuando? Bueno, yo creo que en Canarias tampoco debemos pensar que todos los problemas se van a resolver después de esta pandemia para el futuro, pero yo creo que algunos sí debemos
impulsar de una forma definitiva. Por ejemplo, y con ello respondo a la pregunta, la transición energética, la lucha contra el cambio climático, la apuesta por las energías renovables tiene que ser una realidad, entre otras razones porque Canarias tiene una gran dependencia de los combustibles fósiles que nos viene todo del exterior. Tenemos una gran dependencia, son más contaminantes y son más caros. Por tanto, ahora el gobierno, no solo en La Gomera, sino en otras islas, tiene que hacer un esfuerzo en la dirección que estoy comentando, porque de lo contrario perderíamos una oportunidad histórica. Y yo creo que vamos a intentar hacerlo. En el caso de La Gomera, nosotros estamos apostando por un proyecto 100% sostenible. Ya llevamos varios años sacando líneas de ayuda para la energía solar a través de las placas fotovoltaicas, que por cierto estamos ya a punto de resolver la de este último año para sacar una nueva. Quiero decir, por tanto, que ese camino ya lo hemos iniciado, inclusive con un convenio con el ITC para las energías renovables también en edificios públicos. Hoy escuchaba al consejero, al señor Balbuena, decir que el coste de la energía en Canarias, solo en los edificios públicos, se ha multiplicado por el 400%. Claro, porque es que el coste de la energía está subiendo de una forma absolutamente disparatada. Pero quiere... que por un momento me has hecho bajar aún más a la realidad. Pagamos el recibo de la luz más caro y luego también pagamos el recibo de la luz de nuestras administraciones más caro. Indudablemente, pero la reflexión a la que nos debe llevar es: la administración pública lo paga y tiene menos dificultades para pagarlo, sí. Pero un vecino, un ciudadano, que sea un pensionista, pues tendrá más dificultades. Lo cierto es que está subiendo ese recibo de la luz, y nosotros lo que estamos haciendo en este momento es todos los edificios públicos colocando ya los paneles fotovoltaicos para que sean autosuficientes desde el punto de vista energético. El primer cabildo en Canarias que tiene energía solar fotovoltaica es el Cabildo de La Gomera. ¿Sí? Claro. El Cabildo de La Gomera, el Matadero, el Centro de Talasoterapia, la residencia de Alajeró. Ahora vamos a colocarlo para el conjunto de Alojera. Energético, la energía se abastece a través de las placas solares. Efectivamente, placas solares que se llevan a sus baterías respectivas y hay un consumo. Eso es exactamente igual que el de una vivienda. Claro. Entonces, eso nos posibilita tantas cosas, entre ellas la descarbonización. Dejamos de emitir a la atmósfera el CO2, pero esa es una... de hecho, en los presupuestos que están en tramitación tenemos otra partida vinculada a la energía solar en otros edificios públicos, cooperadamente con los ayuntamientos. Lo vamos a hacer. O la compra de vehículos eléctricos. El Cabildo de La Gomera ya ha hecho 2 compras de vehículos eléctricos, uno de 10, otro de 13, ha donado o cedido algunos... Esto va a ser imparable. Un proyecto de puntos de recarga eléctrica que ya lo están concluyendo, 5 parques eólicos, que los 5 parques eólicos solo serían capaces de producir la energía que consume en los hogares de La Gomera. Claro, es que esta es la clave del futuro. Y la isla de La Gomera, que tiene valores naturales, ambientales y culturales, y los ambientales especialmente vinculados al Parque Nacional de Garajonay, a una orografía excepcional de esos valles, barrancos. ¿Por qué creen, si no, que Merkel, ahora que ya anunció hace muy pocos días que cuando deje la Cancillería va a ir 3 meses a La Gomera? Tira para La Gomera, ¿no? Claro, ¿por qué? Porque le encanta hacer senderismo, le encanta la naturaleza, le encanta, en fin. Y esta es la realidad. Y nosotros debemos hacer esta apuesta en todas las islas, porque Casimiro, de lo contrario perdemos el tren. Casimiro, ¿cómo llevas el que tu partido, por el que tanto batallaste, el PSOE, el que era tu partido, y al que tantos éxitos arrimaste,
luego te abandonara, situación de dolor, de desencanto, y después con el apoyo de los gomeros y también ahora de muchos canarios, porque cada vez son más, tuvieran que aguantar, sentarse contigo y negociar. Miren, llevo algún tiempo en política y hay una cosa que creo que debe ser una reflexión, inclusive recomendación. En política hay que procurar no tener rencor, inclusive olvidar y saber perdonar. Esa es la explicación de que... pero es que lo que se hizo la Gomera no fue a ti, Casimiro. Bueno, pero... Tú lo pagaste. Ahora hago... Pero es que el daño se le hizo al gomero. Claro, pero... A la Gomera. Hice esta pequeña reflexión para después situarme y además yo creo que es buena, porque como si nos explicaría que durante muchos años en política, si uno no tuviera esa capacidad, pues lógicamente no podría dormir bien y uno tiene que dormir para trabajar al día siguiente, ¿no? Por tanto, yo creo que hay una parte de la historia que se explica, pero el futuro hay que orientarlo con una visión de ayudar a construir, de ser optimista. Yo estuve en el congreso del fin de semana de los socialistas canarios, invitó a todas las fuerzas políticas del pacto y allí estuve, indudablemente. ¿Eso qué quiere decir? Que las relaciones de los partidos hay que llevarlas a la normalidad de entendimiento en democracia. Eso no quiere decir en modo alguno que nosotros no tengamos la autonomía como partido, que la vamos a seguir teniendo. Pero eso no nos impide a que lleguemos a acuerdos y negociaciones. ¿Tú vas a seguir para adelante con el partido? Indudablemente. Es que, vamos a ver, solo una reflexión... Pero no pensando solo en la Gomera, Casimiro. No, claro. Te lo digo porque es que si no, claro, al final la esperanza que ha generado para otra mucha gente queda en nada, chico. Bueno, vamos a ver. Yo creo que... Parece que te lo estoy pidiendo, pero no, es verdad. Pero lo primero que yo tengo que hacer desde el punto de vista partidario es mantener el partido y si fuera posible, hacerlo crecer. El partido en la isla de La Gomera. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que agradecer a los gomeros, indudablemente, que nos hayan dado una fortaleza electoral y de apoyo de voto para tener la representación que tenemos. Es que tenemos 3 de 4 diputados, tenemos el senador, el cabildo y 5 de los 6 ayuntamientos. Es que no existe en ningún lugar en Canarias y dudo mucho en cualquier otro rincón del país que eso suceda. Y por tanto, gratitud eterna a los ciudadanos de la isla de La Gomera. Pero es la consecuencia de la respuesta ante las necesidades de una sociedad y una respuesta desde el ámbito institucional, desde el punto de vista político. Esta política y este trabajo se puede llevar a nivel regional, indudablemente, pero hace falta mucha vocación, mucha predisposición y mucho sentido común. Casimiro, al principio de este programa lo hemos querido dedicar a 2 niñas que ya fallecieron, que lucharon por una mejora del Hospital Materno-Infantil de Gran Canaria. Al principio de este programa, sabiendo que tú hoy venías, el doctor José Carlos Lodo quiso formularte una pregunta. Yo quería compartirla contigo, ¿te parece? Indudablemente. Vamos a escucharle. Esos 300.000 euros para en concepto toro infantil que yo he leído en los presupuestos y no he visto más, ¿qué sentido tiene? Yo sé que como te dije antes, los 43 millones no se piden de golpe a la Comunidad Europea, vale, porque la torre se va construyendo en un plazo de tiempo, pero 300.000 euros me parece poco, ¿no? Yo creo que eso hay que subir un poquito, regatear como hacíamos con los indios. Hay que regatear y subir esa cantidad y pedir más. Y si se puede hacer la torre en un año, que yo creo que se puede hacer porque la torre es un anexo, no es un hospital entero como el doctor Negrín, es un simple anexo. Eso yo creo que como mucho en 1 año y medio, 2 años se podría estar. No entiendo por qué dicen 4 años. Dentro de 2 años son las nuevas elecciones. Y el miedo que yo tengo es que me pase otra vez lo que pasó con las anteriores elecciones, que al final se olvidó todo lo de Baltar, se olvidó todo y aquí nadie sabía nada. Él preguntaba, que no era esta la pregunta,
Él preguntaba si tú crees que al final el dinero se va a conseguir y las perras van a venir y el materno va a funcionar. Fíjate, él se dirige al gomero. Por eso te hablo yo de la importancia regional. Que no tenga ninguna duda. Solo hay que tener en cuenta que la primera herramienta que hay que tener es el proyecto. Y a partir de ahí, determinar una partida presupuestaria, abrir la partida presupuestaria, da igual que sea con 300.000 euros que con 3 millones, porque lo importante es la incorporación de recursos para este fin, para el fondo de recuperación el próximo año de los fondos comunitarios. Va a tener solución. Además, a mí me preocupa y será objeto de debate en las enmiendas parlamentarias y el señor no tiene ningún sentido que esas cosas ocurran en un centro. Él es tonto, él te lo pregunta porque sabe que vas a coger el testigo y a lo que te estaba invitando era eso. Yo te pregunto, Casimiro, es otra isla, es una isla mayor, pero lo están pasando fatal en ese hospital. Es tercermundista. Lo sé. Te lo pido como amigo. Por favor, lucha por eso porque merece la pena. Manuel, ten la completa seguridad. Ya tenía conocimiento de la interlocución de ese señor con el grupo parlamentario de SF. Lo dijo. Sí, efectivamente. No tengas ninguna duda que ese problema se va a plantear y se va a resolver. Y el ejemplo del materno infantil es la clave para determinar que a veces, porque miren, en la sanidad canaria, que es una sanidad que a pesar de los inconvenientes que pueda tener, funciona y es de las mejores que funciona en nuestro país y en la comunidad autónoma. Y además hay responsables en esta materia en la Consejería de Sanidad que son buenos y yo estoy seguro que la interlocución en la enmienda parlamentaria va a ser útil para que ese problema quede resuelto en el próximo año, al menos que se adjudique la obra. Es verdad que durará varios años, pero creo que aquí ha fallado un poco la planificación del pasado y que ahora deja al descubierto una realidad. Yo cuando estaba viendo las imágenes, antes de subir a esta entrevista, estaba viendo el exterior del edificio y digo, pero vamos a ver cómo es posible que eso pueda ocurrir en una comunidad como la Canaria, donde para la sanidad cada año destinamos más de 3.300 millones de euros. Yo estoy completamente seguro que este problema se resolverá en el trámite parlamentario para la ley de presupuestos del próximo año. Casimiro, pregunta ahora Óscar Martín, que estuvo con nosotros. Ojo porque le dije una, se fue a 2, le dije 2 y se fue a 3. Bueno. Casi te hace la entrevista a él. Vamos a verlo. Señor Curvelo, presidente, muy buenas noches. ¿Para cuándo su incorporación al Partido Socialista? En caso de que usted decida incorporarse a la que fue su casa, su partido, ¿qué condiciones tendrían que darse? Y por otro lado, está ciertamente relacionado, usted lo entenderá, Ferraz en su momento, hace ya algunos años, cerró su camino dentro del Partido Socialista. ¿Siente usted todavía traición o dolor de los que fueron compañeros suyos del PSOE de La Gomera, por ejemplo, Julio Cruz, Manuel Ramón Plasencia o el señor Coello, el que fue alcalde de Vallehermoso? Bueno, empiezo por el final. Se refería al señor Cuello, es el alcalde actual de la agrupación socialista Gomera, pero se refería a Jaime Noda. No voy a... lo dije antes, es decir, si yo tuviera rencor, tendría mi capacidad para trabajar cubierta con esa realidad. Por tanto, agua pasada no mueve molino, forma parte de una... de hechos en la historia del pasado reciente de nuestra isla y de la política canaria y al que San Juan se las dé, San Pedro se las bendiga, ¿no? En segundo lugar, no tengo ninguna intención de formar parte o integrar a la agrupación socialista Gomera en el Partido Socialista. Entre otras razones, porque fíjense qué reflexión podría ser. El electorado de la isla de La Gomera se quedaría sorprendido si eso fuera así. Eso no impide, en modo alguno, a que lleguemos a entendimientos, pero desde luego desde la autonomía que tiene la agrupación socialista Gomera. Entendimientos, recuerden cuando se planteó aquella posibilidad, entendimiento en candidatura, como por ejemplo al Congreso o al Senado, o inclusive
entendimientos postelectorales. Todas esas cosas son posibles. ¿Existen en este momento? No. ¿Se pueden dar? Indudablemente, porque la política es cambiante, porque la política es sentido común, porque la política es sumar para resolver problemas, para dar estabilidad a Canarias y para lograr objetivos que se persiguen de forma común por los partidos políticos, ¿no? Por tanto, lo tengo muy claro, nada de rencor, sí a la cooperación, y de hecho, ¿ustedes creen que si hubiera habido lo que se plantea por parte de el entrevistador de Óscar, ¿ustedes creen que sería posible entonces el pacto que firmamos, hubiera sido posible el pacto que firmamos con las fuerzas progresistas en 2019? No, no sería. No hubiera, claro que no, porque es verdad que hubo alguna disfuncionalidad en el pacto de centro-derecha, pero era perfectamente posible. Entonces, no. Yo creo que en la política tenemos que ser cada día más prácticos, resolutivos y teniendo siempre presente al ciudadano. Casimiro, ¿te llaman para que intercedas mucha gente? Me refiero a alcaldes, presidentes de cabildos, para que les ayudes, porque a veces el gobierno de Canarias está en tantos asuntos que a ellos no se les tiene en cuenta. Yo creo que la gente... Respóndeme. Sí, sí. La gente cada día me conoce más y como sabe que soy una persona práctica, que cumple, mi agenda, cada vez que vengo a Tenerife, por ejemplo hoy que participé en el Parlamento y mañana, mi agenda está cubierta de reuniones con cargos públicos, con sectores que necesitan el apoyo institucional y el apoyo del gobierno. Tú sabes que eso no gusta, ¿no? Bueno, pues si no gusta que le pongan azúcar, porque no podemos eludir esa responsabilidad, no debemos eludir esa responsabilidad. Los cargos públicos están para responder a la ciudadanía. A mí se me puede pasar algún WhatsApp o alguna llamada, pero desde luego el objetivo que tengo y que lo he hecho, lo he practicado hasta aquí, es responderlas todas. Y cuando hay una llamada de Gran Canaria, de cualquier ámbito público o de cualquier otra isla, la atiendo con la responsabilidad que me caracteriza. Es curioso, esa misma agenda la intenta hacer otro responsable de otra isla y no se le tiene en cuenta, pero es Casimiro y enseguida comienzan los nervios. No, yo no creo que se ponga nervioso. Todos podemos tener agenda, pero una cosa es tener agenda para calcular más el tema mediático que tener una agenda práctica. Es decir, oye, te visita este alcalde y tiene una preocupación porque hay un acceso agrícola que es conveniente llevar a cabo. Y ahí viene la preocupación, el interés, la enmienda parlamentaria, la ayuda y la respuesta. Bueno, tenemos la pregunta, que también no es una, sino varias, en una, de David Cuesta. Sí, ha hablado con José Antonio Balbuena y en este caso con la Consejería de Transición Ecológica del Gobierno de Canarias a raíz de la decisión de la caducidad, en este caso del informe ambiental del puerto de Fonsalía, con lo que, como hemos visto en los titulares, se ha cerrado la posibilidad de la construcción de este puerto industrial. Y me gustaría preguntarle, no solo si ha hablado con José Antonio Balbuena y qué le parece esta decisión de la Consejería de Transición Ecológica, sino qué le parece también lo que sostienen los constructores o la patronal de la construcción, que considera que todavía hay una posibilidad de que el proyecto de Fonsalía salga adelante. Me gustaría saber qué piensa él y si sigue considerando que es necesario el puerto de Fonsalía en estos momentos y si esto también va a tener alguna repercusión o la ha tenido en sus relaciones con el actual presidente del Gobierno de Canarias, con Ángel Víctor Torres. El puerto de Fonsalía es un ejemplo para que los ciudadanos no crean en la clase política. Sí, pero tal y como lo pienso. ¿Por qué? Porque el puerto de Fonsalía se concibió como una infraestructura con los errores que pueda tener la misma o que pudiera tener la misma de dimensión, de oportunidad o inclusive de ubicación. Pero se concibió para establecer la interconexión
de las islas occidentales con el resto, especialmente La Palma, La Gomera y El Hierro, con Tenerife y el resto de Canarias. Y sorprendentemente los partidos políticos, algo parecido ocurrió en Agaete. Y fíjense qué curioso que ni el puerto de Fonsalía ni el puerto de Agaete están en el pacto político que firmamos en su momento, porque si no hubiera tenido la posibilidad de exigir, pero ni estaba aquel, que además por haberlo anunciado así los partidos políticos decidieron rescindir el contrato y no ejecutar la obra, y aquí lo que han decidido, de acuerdo con un informe, la declaración ambiental que se dejó prescribir o prescribió, y que finalmente lo que se encarga ahora es un estudio. Miren, el puerto de Fonsalía está muerto durante esta legislatura. Eso no quiere decir que no haga falta, porque hace falta. Además, hay un estudio muy reciente del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, donde habla de los 4 puertos posibles: Santa Cruz, Granadilla, Los Cristianos y Fonsalía. Y elige 2 opciones, que son Los Cristianos y Fonsalía. Es verdad que redimensionando adecuadamente el puerto de Fonsalía y mejorando la realidad del puerto de Los Cristianos. Es una temeridad y una irresponsabilidad que ante tal decisión no tengamos la alternativa ya definida, porque los estudios son para eternizarlos en el tiempo. Si usted quiere que algo no salga, bueno, vamos a hacer un estudio y que dure, que dure 1, 2, 3 años. Pero en cualquier caso, digo que es una irresponsabilidad, porque el puerto de Los Cristianos se va a colapsar. Se ha colapsado y se va a colapsar en las fechas puntas, en el verano. De hecho, es una evidencia. Es una evidencia que ya los ciudadanos lo saben. Pero, sin embargo, la política funciona a ese nivel. Por tanto, creo que el puerto de Fonsalía es necesario, o mejorar inclusive el puerto de Los Cristianos, redimensionando el mismo, mejorando la accesibilidad a la TF1 y el paseo de Chayofita. Indudablemente. Casimiro, tengo 2 preguntas que hacerte, pero una tiene que ver casi con el puerto de Fonsalía, porque nombras a Los Cristianos, tú hablas con gente, tu agenda, la mencionas tú, es la que es. De hecho, hablas con el alcalde de Arona y se produce esta conversación que yo voy a compartir contigo con el periodista Paco Chabanel. Vamos a verla. Por ejemplo, del puerto del que antes hablamos, del puerto de Fonsalía, para intentar atraer a determinadas personas para un partido político que no tiene ninguna persona en Tenerife. No hablo de ustedes, ¿eh? No hay que ser un experto para saber que Arona es un municipio muy atractivo desde el punto de vista político electoral. Arona tiene 100.000 habitantes. 100.000 habitantes. El que controle Arona controla ya buena parte de la elección a la presidencia del Cabildo de Tenerife. Y hay algunos que son tan torpes que ni de eso se dan cuenta. Y hay otros que olfatean en el occidente y se lanzan como pirañas. ¿Y José Julián Mena, cree usted que va a aguantar? José Julián Mena es alcalde socialista, él no ha sido expulsado, Julián Mena es alcalde... Pero puede sentirse maltratado. Es verdad que le han abierto expediente, sí. Él ha soltado lastre de pesos pesados e incómodos que tenía por allí y ahora está en unas condiciones excelentes. Mire que, por cierto, voy a visitarlo no muy tarde, para lógicamente explicarle cuál es la propuesta que he hecho en el ámbito del gobierno y para pedirle también que coopere en esa salida, porque será bueno para La Gomera también. Veo que se mueve. Veo que no ha perdido su percepción. No, pero mire... Veo que tiene la antena bien puesta, ¿eh? Yo ya me moví antes. Yo ya he hablado de este asunto, inclusive antes de que fueran otros a visitar a Arona. Antes de que lo tocasen. Yo había hablado ya tiempo antes con el alcalde respecto de la posición que el lunes hice pública. Y mantuve conversación ayer. En fin, y estamos trabajando en una línea de cooperación no interesada, porque yo todavía no he dicho, a pesar de que había creado aquella vez la agrupación socialista tinerfeña,
yo no he dicho que, o al menos no lo he afirmado definitivamente, que vayamos a crecer por todas las islas, ¿no? Por tanto, si no tengo ese interés, pues lógicamente el único interés es ayudar a un municipio donde hay muchos gomeros y ayudarlos a resolver un problema, porque lo sufren también los ciudadanos de Arona. ¿Llegaste a hablar con el alcalde de Arona? Indudablemente. Indudablemente. Además, después de haber hablado, han tenido acontecimientos, como la resolución favorable a él desde el punto de vista de la militancia en el PSOE, y yo no tengo ninguna duda que, independientemente de que hayan cargos públicos del PSOE en Tenerife que no tienen una relación muy estrecha con él, pero sí me consta que la tiene el presidente del gobierno y que va a ser un candidato a las elecciones municipales por su mismo partido. ¿No? Sí, sí. Eso por su mismo partido, o sea, el partido que lo quería quitar. Sí, pero es mi apreciación, después de tener alguna conversación con él. Fíjense que inclusive para él no sería lo mejor desde el punto de vista de el peso electoral que podría arrastrar. Pero sin embargo yo creo que va en esa dirección, pero en cualquier caso... el día que yo puse este corte en esta tertulia, empezó a llamar la gente de Arona para animarte y animar al alcalde. Bueno, ese camino no está cerrado tampoco, ¿eh? Mire, la política es tan cambiante en un periodo de tiempo tan corto, las cosas cambian de una forma muy rápida, y sobre todo cuando la situación de crisis sanitaria ha llevado a una crisis económica como la que estamos viviendo, donde ha caído buena parte del tejido productivo, y que ahora, con lo que está ocurriendo en países emisores como Reino Unido o Alemania, pues el turismo llegará, pero vamos a ver la fortaleza del mismo también. Quiero decir, por tanto, que la política de aquí a mayo del año 2023 da muchas vueltas, ¿no? Pero en cualquier caso seguiré manteniendo la relación con él. Es buena. Muy buena, entre otras cosas porque nosotros vamos a ser partícipes de la solución transitoria, meramente coyuntural, para resolver el problema del puerto de los Cristianos, independientemente de que no hay que renunciar al proyecto de Fonsalía, redimensionándolo de una forma más adecuada. En fin, vamos a ver qué es lo que dicen los estudios que encargó el gobierno también. Casimiro, ya para finalizar, en este sino mitad de mandato que queda, ¿qué proyectos quedan por poner en marcha de aquí a final de mandato en La Gomera? Bueno, quedan varios que son importantes. Miren, en La Gomera en este momento, a mediados del año que viene, si Dios quiere, y antes de final de año, será operativo ya un centro sociosanitario para acoger a los gomeros y gomeras que tienen necesidad de una plaza. Tiene una capacidad de 200 plazas, 150 son residenciales y 50 de estancia diurna. Si Dios quiere y las cosas no fallan, el próximo año comenzaremos el centro sociosanitario del norte de La Gomera. Pero tú te das cuenta cómo es cuestión de proponértelo y hacerlo, y un hospital de hace 40 años en Gran Canaria prometen. Otros políticos y carajo, no sale. Porque la política tiene que tener una agenda, y cada uno, casi como la Biblia, y cuando uno se levante por la mañana a revisar, a ver cómo está este asunto, se ha tramitado o no, qué dificultades tiene, esta y esta. Si no, no salen las cosas, porque hoy la administración se ha burocratizado mucho. Pero es que le comento, ese proyecto ya comenzó el tramo de vía entre Paredes a La Geró, que es una obra de 20 millones de euros. Ya está para adjudicar estos días la variante de Vallehermoso, que son 16 millones de euros. El mes que viene el secretario de Estado para anunciar el proyecto de la avenida de Valle Gran Rey. Y el próximo año el puerto de Playa de Santiago será una realidad una vez que hayamos cumplido todos los trámites, que es una obra de más de 30 millones de euros. En este momento somos un montón de canarios sintiendo una envidia más sana que el carajo. Bueno, envidia sana. Porque hay que... la política también es vocación. Habitualmente los partidos políticos cometen un error,
que es primero el partido y el partido y el partido. Y no, primero los ciudadanos y los problemas de los ciudadanos. Y a partir de ahí hace falta vocación y gente que gestione. Esa es la realidad. Entonces, uno no es que tenga todo a la perfección, pero es necesario dedicarse uno a trabajar y a pensar en la gente. Además de las infraestructuras, pues estamos siempre muy cerca de los ciudadanos, muy cerca de los ciudadanos. Y a los consejeros del Cabildo y a los compañeros alcaldes siempre les digo, la clave de la política es la gente. Pero no pensando en las elecciones, no, pensando en la gente y sus problemas y la respuesta a la gente. Esa es la clave de la política. ¿Qué sentido tendría si no la política? Casimiro, muchísimas gracias por venir y por siempre estar. Muchísimas gracias, Manolo, a ti. Me alegra mucho haber compartido esta entrevista. Otra vez me tocó en tu casa, sí, hoy te tocó en la mía. Muchísimas gracias. Yo quiero volver. Claro, y allí tienes tu casa, lo sabes perfectamente, y me alegra enormemente que tú sigas adelante y que te recuperes siempre al máximo y que estemos dispuestos a trabajar, tú desde tu ámbito, yo desde el mío, por los ciudadanos canarios. Gracias, Casimiro. Muchas gracias. Hoy con el presidente de la isla y con el hombre que sustenta el pacto de gobierno de Canarias, nos despedimos. Les dejamos ya con nuestra querida amiga Yara González. Canarias al Día, la tertulia con el patrocinio de Egatesa, Caja 7, Faicanes, Caser Seguros, Miransa, Grupo Número 1, Hiperdino, Loro Parque, Vodafone, Mogán Mall, Bazares Chinatown, Congelados 5 Océanos, Poema del Mar, Siam Park, McDonald's, Multicentro Comercial El Trompo, en La Orotava, Red Canaria Laboratorios, Grupo González Canarias, Repsol, CaixaBank,